Muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida a la primera conversación gerencial del año que hacemos desde Executive Education de la Universidad de los Andes. Me presento, soy Jaime Marín, director de programas abiertos de educación ejecutiva y en nombre de la Facultad de Administración y de la universidad queremos darles la bienvenida a este espacio, agradeciéndoles su participación, el gran número de personas que se están conectando y que se siguen sumando en este espacio para hablar de un tema que sin duda hoy nos genera unas grandes reflexiones desde el mundo organizacional. Claramente todos tuvimos que ver con esta noticia, todos tuvimos eh, que tener que ver con ella, que reflexionar, tratar de entenderla, mirar qué impactos tenían y fue esa tensión que hubo en días ya pasados, semanas pasadas, esa tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Y a partir de ahí decidimos hacer esta primera conversación gerencial de esta serie de webinars que hacemos anualmente para hablar de esos aprendizajes, esas reflexiones que salen a partir de esta tensión y entendiendo que hoy la geopolítica, hablar del panorama internacional desde los frentes políticos, es sin duda un nuevo imperativo para las decisiones empresariales. Y esperamos que después de esta conversación que vamos a tener con estas dos grandes mujeres expertas en este tema, ustedes que son líderes de organizaciones que están inmersos en el mundo empresarial puedan hacerse la pregunta de qué tanto estoy pensando en la geopolítica al momento de hacer mi estrategia. ¿Qué tanto estoy teniendo en cuenta el panorama internacional y cómo puede afectar mi organización? Entre otras reflexiones que esperamos se lleven de este espacio. Así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestras dos invitadas. Tenemos a Paca Zuleta, actualmente es la directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, pero sin duda una mujer con una trayectoria impresionante en el mundo político, en el mundo público y en el mundo empresarial, desde las dos aristas. También una analista reconocida, una muy reconocida analista política en diferentes medios de comunicación. Así que Paca, gracias por acompañarnos en este espacio y será un gusto escucharte. Estás en silencio. Sí, señor Jaime, mil gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paca. Y nuestra segunda invitada es Beneta Andonova. Ella es profesora del área de estrategia de la Facultad de Administración. Beneta es exdecana de nuestra facultad, pero también es una gran experta en temas de estrategia, de geopolítica, de emprendimiento, mercados emergentes, de organizaciones multilatinas. Así que también tiene toda esta visión y conexión para traernos el mundo a nuestra visión empresarial local. Así que, Beneta, gracias por acompañarnos también. Gracias por la invitación, Jaime, y por la oportunidad de compartir mis ideas y reflexiones con este público tan numeroso que estamos viendo conectarse en este momento. Muchas gracias, Beneta, también. Entonces, la dinámica de este espacio, para quienes también están conectados, decirles que desde este momento el chat queda completamente habilitado para ustedes. Qué dicha, ¿cierto? Y qué fortuna poder tener a estas dos grandes expertas acompañándonos, así que aprovechenlas con sus preguntas e inquietudes. Por el momento, vamos a empezar con una serie de preguntas que tenemos preparadas para ella. Y la ruta que vamos a proponer para esta conversación es empezar desde esta tensión, ¿cierto? De la cual todos tenemos algún entendimiento y lo vamos a ir aterrizando a la realidad organizacional. Entonces, vamos con la primera pregunta para ustedes dos. Vamos a empezar contigo, Paca, luego Beneta, y luego vamos intercambiando para que tengamos ahí esa dinámica de respuestas. La primera es, Paca, desde tu perspectiva, desde lo que conoces, desde el análisis que pudiste hacer, desde esta tensión y de cómo se está viendo Estados Unidos, ¿cómo podríamos entender este liderazgo de Trump? Bueno, yo en primer lugar pienso que al presidente Trump le importan unas cosas distintas a las que estábamos acostumbrados a oír del Partido Demócrata y que no fue la narrativa del primer gobierno de Trump. Había, digamos, mucha expectativa, pero creo que el momento político no le permitió a él poner el énfasis que está poniendo en cuál es el comercio y cuál es el balance en el comercio entre los países y los Estados Unidos. Y por otro lado, cuáles son las posibilidades de inversión que tienen las empresas de los Estados Unidos en los otros países y cuál es la seguridad económica de esa inversión que tienen las empresas de los Estados Unidos para ir a otros países.
Y por otro lado, los riesgos que tienen los Estados Unidos en esas relaciones bilaterales. Yo creo que el presidente Trump tiene obviamente un interés puesto en la energía, en la generación de energía en términos generales, en la infraestructura y en cómo durante los últimos tal vez 15, 20 años, las empresas de los Estados Unidos han dejado de competir para ganarse grandes contratos de infraestructura en el África, en América Latina. Eh, y entonces creo que hay un foco importante, energía, inversión en infraestructura y los minerales claves para el desarrollo. Entonces, si uno mira esto, Colombia dejó de ser interesante. Colombia dejó de ser interesante porque a las compañías mineras no las han podido tratar más mal en los últimos años, eh, porque, digamos, nosotros hemos tenido una inversión importante en infraestructura que se ha venido apagando, que ha tenido muchísimos problemas de seguridad jurídica y evidentemente las empresas de los Estados Unidos no han participado. Y estamos hablando de energía, minerales claves para el desarrollo. En energía tenemos un discurso anticarbón, antigas, antipetróleo. Tenemos un discurso antiminería. Y entonces, ¿tú cómo haces la minería de manganeso o cómo haces la minería, digamos, para sacar cobre necesitas hacer minería. Y para utilizar los minerales claves del desarrollo, necesitas tener minería. Nosotros no tenemos un montón de esos minerales, pero tampoco hemos hecho una exploración adecuada de esos minerales. Entonces yo lo que veo es que nosotros como colombianos dejamos de ser importantes para los Estados Unidos eh, y no tenemos mucho para ofrecer en el corto plazo para volvernos interesantes. Buenísimo, Paca, muy buena introducción. Benita, desde tu perspectiva, algo con que concuerdes con la Paca, todo, algo, y qué adicional podrías decir Yo, desde yo tu voy, óptica y tu conocimiento sobre la visión del presidente Trump en este momento y su propósito ya en este nuevo periodo presidencial. Jaime, gracias. Gracias, Paca, porque creo que lo que puedo agregar es más bien unos detalles complementarios, no contradictorios al contexto que Paca describió. Quiero enfatizar un par de elementos que me parece que refuerzan la idea que estamos acá compartiendo, y es que Colombia, tal vez con el presidente Trump, no tiene tal vez ese significado por digamos, alineación ideológica que solíamos observar en épocas anteriores. En particular porque al presidente Trump claramente le importa mucho más la faceta económica y comercial que la parte ideológica, y de tal forma que, digamos, sus recientes conversaciones con el presidente Putin han sido interpretadas como una especie de, digamos, de contradicción profunda con lo que estábamos viendo como narrativa política de este mundo atlántico, entendiéndose la unión ideológico-política entre Estados Unidos y Europa. Aquí estamos viendo unos pasos que para los europeos son hasta escandalosos, para aquellos de nosotros que estamos siguiendo las noticias que vienen de Londres o de París, pues es lo que estamos viendo. Y esta lógica que de fondo es comercial y económica, pues clarísimamente está tocando las relaciones que el presidente Trump probablemente buscaría con toda la región en esta parte del mundo, donde según la doctrina Monroe, para aquellos de ustedes que están siguiendo el tema geopolítico, básicamente plantea la importancia de que los Estados Unidos mantengan el control sobre el hemisferio occidental, donde obviamente está cayendo Colombia. Pero aquí el método sería muy claro para entender el cómo se haría. Yo quiero complementar a Paca en algo, y es que mientras que las grandes inversiones en infraestructura y energía de parte de los Estados Unidos se han sido retirando desde América Latina, a la par estaban entrando en todos estos años unas inversiones importantes de parte de China.
Colombia es uno de los pocos países en América del Sur cuyo socio comercial principal sigue siendo los Estados Unidos, pero eso dejó de ser verdad hace muchos años, donde China tomó este lugar protagónico tanto en el caso de Brasil, en caso de Chile, entonces en caso de Ecuador. Y eso no lo podemos, digamos, dejar de lado, sobre todo porque China está entrando desde el sur en proyectos con doble propósito que podrían ser rápidamente reconvertidos en elemento, digamos, de uso militar. Y quiero enfatizar un aspecto que me parece significativo y es el tema de espacio, donde este tipo de proyectos se han dado, por ejemplo, en Chile y el tema espacial, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología de cohetes hipersónicos, no es menor cosa, porque hoy en día la guerra moderna, la que estamos viendo en Ucrania, básicamente en gran medida depende de este tipo de tecnología militar. De manera que, complementando a Paca, Trump sí tuvo, no sé, una orden presidencial con la cual decidió, digamos, invertir más de medio trillón de dólares en temas de tecnologías y AI. Hay una carrera en tema de desarrollo tecnológico y esa carrera está en ciencias de la vida, en tema de AI y en tema de espacio, y creo que eso no lo podemos perder, porque recuerdan que la nueva unidad de las fuerzas militares de Trump, la de Space, la del cielo, digamos, fue creada bajo él en su primera presidencia. Y quiero llamar la atención a esta apuesta tecnológica, a tecnologías absolutamente centrales para un mundo diferente, en el cual Colombia yo creo que tiene unas ventajas naturales por su geografía, y considero que en este momento tenemos una ventana de oportunidad para estar ahí, y espero que podamos aprovecharla como país, porque en tema, por ejemplo, espacial, por la posición geográfica de Colombia, hay ventajas importantes. Buenísimo, Beneta, también esta complementariedad y también traernos no solo de tensión Colombia, Estados Unidos, sino empezarnos a ampliar el espectro geopolítico hablando de China, que sin duda es un jugador que aunque no es directo en esta tensión, finalmente está dentro del juego geopolítico y está tratando también de ganar terreno. Y algo que mencionó ahora Paca y que creo que podemos empezar a tener esas contradicciones que me encantan y ojalá tengamos más, no mentiras, que este debate sea muy nutrido. Beneta. Paca dice, Colombia ya no es interesante para Estados Unidos, pero tú haces alusión a este juego de decir de pronto sí, porque tiene que mantener su dominio en sobre el occidente y no dejar entrar jugadores fuertes como China que ya está entrando, que ya entró a otros países. ¿Tú crees, así como Paca lo menciona, que Colombia deja de ser interesante para Estados Unidos o crees que hay una ventana aún abierta de poder encontrar ese interés y que se motiven a tener otra visión de nuestro país en este periodo de Trump? Yo creo que Colombia, claramente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de su recurso natural, desde el punto de vista de su balance comercial con los Estados Unidos, siempre va a estar en la mira de este gobierno de Trump, porque son los parámetros con los cuales él construye su narrativa y de ahí su política exterior. Entonces, en ese sentido y bajo estas dimensiones, yo no creo, digamos, que está perdiendo de vista Colombia, pero su peso relativo, yo sí estoy de acuerdo con Paca. No es un peso relativo donde Colombia tiene mucha voz y puede, digamos, negociar las reglas del juego. Las reglas del juego van a ser las reglas del juego digamos, del jugador principal, que fue una hegemonía global que se está volviendo y retrayendo más hacia la región, aunque, digamos, dejando más espacio a China, más espacio a Rusia, incluso en este momento, escandalizando a los europeos, como ya mencioné. Entonces, yo sí estoy viendo esa dinámica y veo que los argumentos de Colombia por fuera de lo económico sí están perdiendo peso, va a depender mucho de la aproximación que él tome con respecto al tema de drogas, pero parece que en este momento la prioridad son los carteles. Él incluso, digamos, insinuó que hay un país vecino de Estados Unidos,
que está gobernado por los carteles, literalmente. Entonces, ese tipo de situaciones considero que están relegando a Colombia como un país en el foco central de este gobierno de Trump, y en esto estoy de acuerdo con Paca, que estamos perdiendo peso relativo en el interés estadounidense en la región. Perfecto, Benita, gracias por esa complementariedad. Paca, si uno entendiera o entendiendo este panorama que nos están presentando ustedes y desde la óptica y el conocimiento que han consolidado en estos días y en este camino de entender la geopolítica, realmente, ¿qué tan bueno o qué tan malo es este panorama que nos están planteando en Colombia? Es decir, con esta perspectiva de decir estamos perdiendo priorización, ¿cierto? Peso para Estados Unidos, sin decir que ya no existamos para ellos, pero no somos tan relevantes como seguramente lo estábamos siendo en gobiernos anteriores. ¿Qué tan bueno y qué tan malo es esto? ¿Tú cómo evaluarías o qué podrías decir en este escenario frente a esta dinámica actual? Pongámoslo pintémoslo como de la siguiente manera. Colombia es un exportador importante para los Estados Unidos en café y en flores, ¿cierto? Eh, es, los Estados Unidos tienen inversión importante en Colombia en carbón y en petróleo. Y les hemos dado muy duro a las inversiones en carbón y petróleo. Y nosotros llevamos sobre todo flores y café. Hay otra cantidad de cosas agregadas, aguacates, bananos y todo, digamos, pero es una balanza comercial que es muy importante para Colombia, pero que no tiene una importancia relativa del mismo tamaño para los Estados Unidos. Entonces, si en estos últimos años le hemos dado tan duro a cosas que le importan tanto a los Estados Unidos, como es el carbón y el petróleo, entonces nosotros perdemos voz, digamos, nuestra voz deja de ser tan importante. Ahora, ¿por qué éramos nosotros tan importantes desde el punto de vista de la política en América Latina? Que obviamente nosotros aprovechamos esa condición de importancia política para volvernos, para nuestra estrategia comercial, para la estrategia comercial de Colombia con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? La lucha mundial contra las drogas, el tema de cuánta, toda la reflexión sobre qué pasaba en la lucha mundial, digamos, todo el discurso que inició Virgilio Barco, diciendo, ustedes están consumiendo coca, eso representa muertes en Colombia, aquí tenemos una historia de corresponsabilidad. Esa historia que cambia nuestra relación con los Estados Unidos, y los Estados Unidos en esa corresponsabilidad empieza a hacer inversiones, USAID empieza a poner más plata, empieza a haber una relación distinta, eso se está perdiendo. Eso se está perdiendo con el presidente Trump. Y eso se está perdiendo también por la forma como Colombia ha reaccionado a una cantidad de cosas. Entonces, por eso es que yo pienso que nuestra conversación con ellos dejó de ser tan relevante para ellos. Y el problema es que para los bolsillos de los colombianos sigue siendo muy relevante. Entonces, ahí es donde yo veo que no hay, digamos, no está, no, nosotros nos estamos viendo en un espejo que es muy chiquitico para el espejo que ellos están viendo. Estamos viendo un pedacitico del espejo y ellos están viendo un espejo muchísimo más grande. Y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, o si no, digamos, no nos funciona. Pero además, Benet hablaba digamos, del mundo de los europeos. Vamos, para nosotros, decirle a los europeos, pedir ayuda en Europa, por la forma como, digamos, nosotros somos uno de los mayores, el segundo, si no estoy mal, receptor de recursos de USAID en el mundo después de Egipto. Y somos uno de los receptores más grandes de Europa también. Simplemente esas órdenes presidenciales de suspender los contratos de USAID hacen, digamos, dejan unos espacios gigantescos en Colombia en temas de una cantidad de temas que no son importantes para los Estados Unidos en este momento. Y yo creo que parte de lo que nos está pasando es que nos estamos demorando en reaccionar. La orden es del 27 de enero.
estamos terminando febrero y simplemente seguimos llorando, como, lamiéndonos las heridas y no reaccionar a, vamos a tener unos huecos en los municipios PEDETs, vamos a tener unos huecos en gobernabilidad, vamos a tener unos huecos en conseguir un montón de datos y de información pública que es necesaria para que el país siga adelante, que no la daba a los Estados Unidos, porque al gobierno de los Estados Unidos se le dio la gana de apoyarnos. Obviamente, tarea que hizo en su momento Virgilio Barco, que siguió haciendo César Gaviria, que siguieron haciendo todos los presidentes, pero que es, digamos, es una discrecionalidad de los Estados Unidos. Nosotros no necesitamos, nosotros no tenemos cómo exigirles algo y ellos no, nosotros no nos volvemos una necesidad para ellos. Entonces, por eso es que pienso que nosotros no estamos siendo una prioridad. Digamos, no somos los más importantes y en América Latina no somos los más importantes y dejamos de ser el importante políticamente. Al presidente Trump le interesa mucho más en este momento las personas que se alinean más políticamente con ellos. Y nosotros perdimos una oportunidad ahora de decir, podemos no estar alineados políticamente con el presidente Trump y el presidente de Colombia pueden tener intereses diferentes políticos, alineaciones políticas diferentes, pero entender que hay unos lugares comunes que deberíamos estar potencializando y que no lo estamos haciendo. Buenísimo, Paca, y creo que con esta intervención o estas intervenciones que han dado este contexto y desde su visión de lo que está sucediendo, del propósito, el enfoque, las relaciones y cómo se mueve la balanza de este vínculo entre Estados Unidos y Colombia, yo quisiera que pasáramos a la cercanía de este frente con el mundo organizacional. Porque, claro, esto es una maravilla escucharlo y entenderlo. Y yo me podría quedar horas escuchándolas desde este análisis. Pero aquí también tenemos un grupo de líderes y directivos que pues uno dice, y yo desde la casa viendo la noticia, ¿qué? ¿Cierto? Finalmente estos son factores que son externos a las organizaciones, pero que sí o sí te afectan. Entonces aquí viene una pregunta, Paca, y es, desde tu experiencia y conocimiento y cercanía de estos dos mundos que has vivido desde el sector público, ¿cierto? Donde están involucrados este ejercicio de las relaciones, pero también desde el sector privado, donde están donde están las empresas y este tejido empresarial del país. eh, ¿Qué tanto las empresas tienen en el radar la geopolítica? ¿Qué tanto se preocupan por entenderla? ¿Qué tanto la bajan a su realidad? ¿O sencillamente nos quedamos pues que tiren los dados y pues ya me acojo a lo que salga? ¿Qué tanto sabes tú de este vínculo de la geopolítica con las organizaciones? Porque estoy seguro que todos los que están acá, cuando tuvimos esas noticias de que pues, se podían dañar las relaciones, no durmieron. O sea, entonces, qué crees tú que tanto la geopolítica está en la conciencia del directivo y el líder colombiano? Depende, como siempre. Depende del líder y depende del entorno y de a qué se dedica. Eh, la presencia, eh, la presencia de los actores importantes de la geopolítica, es decir, de los Estados Unidos, de Europa, de la China, de Rusia, en la logística y el transporte es gigantesca. Entonces, si yo soy un exportador de commodities, yo estoy mirando la geopolítica todo el tiempo. Si yo soy un trader, si yo soy un banquero, yo estoy mirando eso todo el tiempo. Lo que pasa es que depende de que si mi mercado es local, es posible que yo no esté mirando sino lo que pasa aquí. Pero la guerra de Ucrania, cómo afectó los precios de un montón de cosas, digamos, y eso es posible que que nos hayamos dado cuenta de algunas cosas un poco tarde, pero no mirarla, digamos, no mirar el entorno geopolítico cuando uno está hablando de negocios, pues es un poco miope. Sin embargo, y aquí lo que hago es parodiar a Veneta, a quien oigo hablarle, sobre todo a uno de mis sobrinos, sobre la importancia de entender distintas perspectivas. Nuestro mundo está dominado por CNN, Fox y las cadenas nacionales.
Eventualmente oímos a Deutsche Welle y eventualmente oímos a la BBC. Pero nuestra forma de entender el mundo internacional son las grandes cadenas de los Estados Unidos que reproducen las cadenas nacionales. Eh, BBC, The Economist, es posible que a veces nos interesen, pero nosotros no tenemos ni idea de qué están diciendo en el resto del mundo. Y sin ver qué es lo que dicen en el resto del mundo, nuestra perspectiva es como si tuviéramos un ojo tapado. Obviamente nosotros no tenemos las habilidades lingüísticas que tiene Veneta y entonces no podemos hablar todos los idiomas que ella habla y entender, pero sí podríamos hacer un esfuerzo para tener traducciones y entender qué están pensando en otros lugares del mundo. Y yo creo que ese es un tema importante. Pero una de las cosas que yo aprendí trabajando en el sector privado es la importancia de quién controla los canales de transporte y la logística. Es decir, yo recuerdo muchísimo el gran señor que me enseñó muchas cosas diciéndome quién construye el puerto y quién lo opera. No, que es de fulano de Mengano, no me importa. ¿Quién lo opera? ¿Y cuáles son las reglas? ¿Cuál es el take or pay? ¿Quién dice quién va primero y quién va después? Eso es lo que más le importa a una, digamos, a una compañía que vende y que utiliza esos canales. Y el tema de dónde están ubicados. Eh, Todos oímos al presidente Trump furioso con el canal de Panamá, ¿cierto? Y todos oímos a Marco Rubio y vimos en televisión Marco Rubio hablando con el presidente de Panamá. Pero lo del presidente de Panamá fue clarísimo. O sea, él había tomado una decisión y la echó para atrás porque dice, ¿yo dónde estoy ubicado? ¿Cuál es mi hemisferio? Y la gente decía, ah, que se vendió. No, 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 usted es realista. Tomó una decisión absolutamente realista de cuál es su contexto y ese es su contexto. Pero eso lo tiene que ver el presidente de Panamá, que lo vio muy claramente, pero también los empresarios, porque si los empresarios no se dan cuenta de eso, van a empezar a hacer negocios en donde después no van a estar en una posición tranquila pues, para poder trabajar con el mundo real que está alrededor. Hay un libro que me ha divertido mucho que se llama, de un señor muy particular que tiene uno que se llama Bullshit y otro que se llama Truth. Y ahora estoy leyendo Truth. Y este señor tiene una obsesión por cómo los hechos nos dicen unas cosas, pero cuando nosotros queremos alimentar nuestra imaginación y lo que queremos que sea la realidad, entonces empezamos a fantasear y alejarnos de los hechos concretos. Y a veces nos pasa eso con la geopolítica. Muy interesante reflexión, Paca, para entrar en materia con los negocios y has llegado a un punto muy importante y es, claro, si yo estoy en una industria que dependo de las exportaciones, las importaciones, tengo que mover tanques de un lugar a otro, o sea, de un país a otro, seguramente estos temas hacen parte de mi día a día. Pero ¿qué pasa con las demás organizaciones, cierto? Es decir, entonces esto no me debería importar ni afectar. Y yo con esta introducción quiero preguntarle a Beneta en ese frente. O sea, ¿por qué hoy una organización, independientemente que esté metida en contexto o en negocios internacionales, por qué debería estar pensando en geopolítica, entendiendo su negocio y su realidad, siendo local, siendo nacional? No, gracias por esta pregunta, Jaime, porque me da la oportunidad de hacer como una reflexión más general, pero sobre todo traer a colación un caso vivo, un caso que estamos observando ya 3 años, y es cómo reaccionó Europa ante la guerra de Ucrania, que es una guerra que cambió profundamente el precio de la energía generada por fósiles, en particular el tema de petróleo y el gas. Europa depende en mucho menor medida digamos, del carbón. Aún eso quiero aquí un poco, digamos, enfocarme en dos vertientes. Desde el punto de vista de las preocupaciones de los gobiernos y de las empresas por lo que solíamos percibir como digamos, la idea de lo verde, de la sostenibilidad medioambiental. A los europeos, a muchos de ellos, se les olvidó rápidamente esa preocupación ante los niveles muy importantes
inflación a los cuales las economías europeas se están mostrando. Quiero recordarles a todos que tanto Francia como Alemania están mostrando decrecimiento económico, Italia y Austria están en ceros. Esas son las economías importantes. Entonces, ¿por qué a los empresarios los tiene que importar la geopolítica? Porque en este caso la geopolítica cambió tanto el precio de la energía a punta de fósiles que afectó la salud de todos los sectores, el bienestar de todos los ciudadanos y el nivel de vida de todos los europeos. Y los afectó para la dirección en la cual no les gustó a ninguno de ellos. Por esto los gobiernos ahora en Europa están cambiando, las élites son totalmente distintas de las que solíamos ver, porque el sacudón fue tan grande y el sector productivo sufrió tanto que más de 1000 empresas industriales alemanas se reubicaron de Europa a otros continentes, la gran mayoría en los Estados Unidos. De manera que este tema es central porque todo el progreso económico en la historia de la humanidad ha venido determinado por el acceso a energía barata. Entonces, Wow. quiero poner esto bien en el centro de mi reflexión porque creo que no estamos conscientes de la dependencia de nuestro bienestar como empresarios y ciudadanos de este tipo de factores que de alguna u otra manera en años anteriores empezamos a ver desde una óptica, digamos, de lo negativo, de lo perjudicial, pero para medio ambiente, que sin lugar a duda estos efectos existen. Pero hoy en día, con la llegada del Trump y con la guerra que estamos viendo ahora en Europa, cambiamos la óptica y empezamos a ver que realmente el bienestar de las sociedades no puede estar garantizada por estas alternativas tecnológicas porque no han llegado a poder satisfacer las necesidades y las expectativas de estas sociedades y de las respectivas economías. Esto está generando un cambio político profundo. Y si uno mira el CNN, uno dice que pues están ganando los partidos de extrema derecha. Si uno mira otras fuentes, dice que esos son los partidos que reflejan la preferencia de los ciudadanos. Y yo creo que una de las recomendaciones para los empresarios colombianos en este momento es mantener la mente abierta, la mirada crítica sobre los hechos y la evidencia y que ellos solos procesen la interpretación, porque me parece que la propaganda de todos los lados existe en gran medida y al menos que tengamos esta versatilidad de propagandas, es muy fácil caer en una visión que no necesariamente es la realidad que nos va a afectar económicamente como empresarios. Eso sería digamos, una recomendación que yo quisiera dejar como parte de ese conversatorio, Jaime. Espectacular, Beneta, y me sumo a lo que decía ahora Paca, que pues para ti es una fortuna hablar tantos idiomas y permitirte ver información de diferentes frentes, pero creo que hoy en día también estamos expuestos a diversas tecnologías que nos permiten acceder tanto a la información como a su traducción. Entonces ya no hay excusa para poder estar enterados y créanme que Beneta nos trae a y quienes han tenido clase con ella logra traer el mundo a clase porque finalmente esa posibilidad de tener acceso a medios de comunicaciones rusos, chinos, bueno, y toda esta gama también europeo, venetas búlgaras, sí que tiene una cercanía pues permanente con el mundo europeo, pero esa invitación que hace es no solo de ella hacia afuera, es porque es su realidad y esa es la manera en que ha podido encontrar una visión muy objetiva frente a este camino. Paca, este panorama muchas veces parece verse un poco negativo, ¿cierto? Y todo lo que hemos hablado ahora parece no un panorama tan interesante para las organizaciones, para los empresarios, ¿cierto? Entonces estamos como del terror, es como la geopolítica, hay que tenerla en el radar porque tenemos que ver qué cambios hay, cómo me muevo, pero de alguna manera esto cómo se puede ver también como una oportunidad, es decir, o todo es completamente negativo el hecho de estar mirando la geopolítica para poder tomar decisiones. No, yo creo que no es negativo de ninguna manera. Fíjate lo que decía Beneta, cómo muchas empresas europeas tomaron la decisión de irse a los Estados Unidos donde iban a encontrar energía barata. O sea, la importancia de decir, oiga, la energía
yo necesito energía barata. Resolver que no nos interesa la energía digamos, desde el punto de vista de cómo funciona la humanidad hoy en día, pues es un error. Entonces, lo que uno tiene que saber es, yo tengo que estar cerca de donde se produce la energía más barata si yo lo que hago es A, B, C o D. Pero fíjate que siempre estamos mirando ese tipo de cosas. Nosotros estamos simplemente un empresario que trabaja en Colombia, exclusivamente en Colombia, está mirando cuánto valen los aranceles de sus materias primas. Está mirando qué ciudad le da mejores condiciones para sus impuestos locales. En qué ciudad tiene mayor oferta de recurso humano. O sea, el tema es clarísimo. Todos estamos mirando siempre ese contexto. Y ese contexto es un contexto local, pero también es un contexto global. Estás mirando importaciones, estás mirando la posibilidad de reemplazar una cosa por otra. Tú tienes digamos, estás produciendo algo y para eso estás consumiendo una cosa y estás haciendo todo el tiempo innovación para ver esto que se me está subiendo de precio, con qué lo puedo reemplazar. Y eso es parte de lo que, digamos, ese es el contexto en donde los empresarios obviamente se mueven todo el tiempo. Eh, y fíjate el tema de cuál es mi acceso a la energía, pero también cuál es mi acceso a la infraestructura para mover lo que yo produzco. O sea, cuando tú dices, hubo un momento dado en Colombia que muchos de los productores de muchas cosas se fueron a Barranquilla y Barranquilla hizo una oferta. ¿Por qué? Porque estaban más cerca de los lugares de exportación, porque iban a pagar menos costo por el ingreso de sus materias primas si estaban en Medellín o en Bogotá o en Cali o en cualquier otro lugar del país. Entonces, fíjate cómo esa lógica de cuál es el lugar mejor está atada al acceso a los bienes básicos que requieren para sus producciones. Entonces, yo, yo creo que las oportunidades están ahí. Sí, por qué se hizo Acerías Paz del Río en el año 40 y pico? Porque en un espacio pequeño había mineral de hierro, caliza y carbón. Entonces era posible hacer una acería en ese sitio. Fíjate, siempre estamos mirando cuáles son las oportunidades que crean esos contextos. Yo diría, no pensemos en que es aburrido. Yo creo que es parte de lo que uno tiene que mirar, cuál va a ser el balance, cuál es mi inversión, cuál es mi retorno, pero cuál es mi contexto para que yo pueda tener un negocio. Y yo creo que eso es parte de supernatural y no, yo le quitaría tu adjetivo de aburrido. No, no, no era aburrido, era que se ve a veces como negativo decir yo no me muevo. Negativo. Sí, No, yo me le parece quitaría el muy bien. negativo. Muy bien, Eh, Paca. es parte de las, digamos, tú creas oportunidades de negocio y oportunidades de crecimiento con cosas que pueden ser negativas para unas poblaciones, pero que pueden volver positivas para otras. Claro. Digamos, no sé cuál es el ejemplo concreto de Veneta, pero esa compañía que se va de Europa y se va a los Estados Unidos está yéndose de una condición negativa, pero con seguridad fue positiva. Tuvo aprendizajes, tuvo renovación de su planta de personal, tuvo renovación de oportunidades, se construyó sobre ese contexto que podía ser negativo y creó unas oportunidades importantes. Buenísimo, Paca. Es decir, aquí no le ponemos adjetivos, sino esto es una realidad con la que tenemos que tener presente y de allí, pues, o tomamos el mejor camino y encontramos las oportunidades para aprovecharlas, o definitivamente, pues, nos iremos a la obsolescencia o al fracaso de alguna manera en términos si esto nos afectó mucho y no nos movimos de pronto como debía hacerse. Entonces, Beneta, ¿tú qué recomendación? Ya nos hiciste una y es medios de comunicación. Pero tú que estás inmersa en el mundo de la estrategia, tú que estás inmersa en estas conversaciones también con organizaciones, ¿tú qué le podrías recomendar hoy a los directivos que nos están acompañando para decirle, esto tiene que empezarlo a incluir?
en su visión estratégica, en su perspectiva, en sus oportunidades y en sus amenazas? O sea, ¿qué le dirías cómo dar ese paso y cómo involucrar la geopolítica en la estrategia de la organización? Yo creo que voy a mencionar dos elementos, uno de los cuales ya creo haber eh, discutido, pero el segundo lo quiero construir con los argumentos de Paca y es el tema de la infraestructura y sobre todo las rutas marítimas que mueven los grandes volúmenes de comercio internacional. Entonces, una enorme cantidad de los empresarios colombianos dependen de importación de elementos, digamos, de materia prima, incluso el proceso de transformación para el producto al cual están dedicados. Entonces, en ese sentido, yo quisiera invitar a todos a mirar con lupa, digamos, con una atención especial el tema del costo del transporte marítimo en particular y el tema de los seguros para el transporte. Yo estoy, creo que, digamos, entendiendo de las diferentes narrativas y movimientos en África, en Medio Oriente, con la nueva base militar que Rusia va a abrir ahora en el Mar Rojo, justo ahí donde hay un cuello de botella para el transporte de los grandes buques de crudo que se producen en Oriente Medio, donde están los hutis que hicieron una interrupción en el comercio internacional muy efectiva. Ahí vamos a tener una base militar nueva, rusa, entonces eso no lo podemos perder de vista. El tema de cambio climático me parece muy importante verlo también en el contexto de lo que está pasando en esta carrera de controlar el Ártico, estas rutas del norte. Yo creo que no es ninguna coincidencia el interés del presidente Trump en Groenlandia desde el punto de vista de ubicación, de habilidad de acceder a las rutas comerciales del norte, que en este momento no son comercialmente aprovechables, pero en un mediano plazo, según escenarios, estas rutas lo serán. Y en este momento solamente hay unas tecnologías, digamos, muy avanzadas y con energía atómica que logra pasar por esta ruta durante los 12 meses del año, si no, no son transitables, lo serán. Entonces, y ahí quien domina estas rutas, pues no es los Estados Unidos y me parece que por este lado, por el lado de Alaska, por la apuesta hacia el norte, hay un elemento de parte del gobierno de los Estados Unidos para controlar esta ruta. Y la más obvia, que creo que mencioné todas estas, porque no vi ninguna mención en los periódicos colombianos, pero los quiero poner sobre la mesa. Y nosotros estamos hablando precisamente de este control de entrada y salida del canal de Panamá, que es lo más obvio, ¿no? Y el poder de China, digamos, de controlar, no es que lo va a hacer, pero tendría el potencial de influir en el flujo comercial con esta infraestructura. Esto me parece que los empresarios colombianos lo tienen que contabilizar como un riesgo muy real en sus modelos de negocio y blindar los negocios con lo que hoy estamos llamando más hacia el nearshoring, friendshoring, o sea, de países amigos con los cuales tenemos poca probabilidad de pelear. Esto es una tendencia a la cual yo creo que el empresariado colombiano necesita poner una atención adicional y más allá de lo que ha pasado, en el pasado ha considerado buscar incluso el desarrollo de proveedores locales en lugar de tener digamos, esta preferencia por productos asiáticos que para muchas industrias están en el corazón del valor agregado. Yo creo que hay que pensar la estrategia del valor agregado en estas ocasiones bajo esa posibilidad, Jaime. Muchas gracias, Beneta, y muy interesante no solo esta visión, sino también este llamado de cómo también actuar y empezar a tomar decisiones frente a estos cambios
y dinámicas geopolíticas que sin duda pueden afectar claramente los negocios. Ya vamos a ir cerrando esta conversación y quisiera, si alguien tiene preguntas o inquietudes, los invito a que nos acompañen en el chat y vamos a hacer algunas de ellas. Pues yo quisiera cerrar esta conversación de las preguntas preparadas para ustedes dos, Beneta y Paca, con cuál debería ser el mayor aprendizaje que queda después de este suceso que vivimos en esa tensión que tuvimos diplomática. ¿Cuál es la mayor lección que nos debería quedar para afrontar y poder decir en una próxima situación, yo de lo que viví o de lo que se vio en ese momento, yo debería actuar de otra mejor manera? ¿Cuál debería ser esa lección principal que nos debería dejar esta tensión geopolítica para nuestra realidad empresarial? No sé quién quiere empezar. Pues tal vez yo quiero compartir una idea y de ahí empezaríamos, digamos, esta conversación. A mí me parece que hay un elemento de diversificación importante que tenemos que considerar como, digamos, como empresarios colombianos y pensar más allá de Miami como la capital de los negocios. Entonces, el mundo se está abriendo, aun cuando hay bloques y probablemente va a haber como agrupaciones que podrían fluir económicamente, coordinarse mejor que otras. Y a mí me parece que la tarea pendiente es pensar en la región de Latinoamérica como una opción más viable, probablemente más difícil desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista obviamente de disposición de pagar, pero hay una necesidad de diversificar la dependencia en tema comercial con Estados Unidos y a mí me parece que eso es una tarea pendiente porque ha sido muy cómoda por muchos años y ahora no queremos aceptar que tenemos que cambiar tanto. Entonces mi invitación sería plantearse dónde más y con quién puedo construir un modelo de negocio probablemente con otra lógica de valor agregado y estructura de costos, pero viable con base Colombia. Buenísimo. Es decir, una oportunidad. Es decir, de la lección nos tiene que quedar oportunidades. Paca. Yo iba a tomarte un poquito el pelo. ¿La lección para quién? Porque ahí también hubo, digamos, las crisis a veces son fabricadas, ¿no? Eh, y entonces ahí hay lecciones en muchas direcciones. Pero no, solamente puedo estar de acuerdo con Beneta en la necesidad de pensar en que uno diversifica, uno no puede tener un solo cliente en la vida. Digamos, nadie sobrevive teniendo un solo cliente en la vida. Y entonces los colombianos sí tenemos y las empresas colombianas sí tienen que pensar en eso con mucho cuidado. Pero adicionalmente Latinoamérica está, yo no sé si ustedes se acuerdan en el debate, en el único debate que hubo entre Harris y Trump, que nunca fue mencionado América Latina. Nunca. En ningún, para nada. Mencionaron Europa, mencionaron a Rusia, América Latina fue ignorada absolutamente. Y lo que sí tiene que pensar América Latina es que si no hace algo para trabajar de forma conjunta, de mirar a ver cómo integra algunas operaciones comerciales, cómo busca más trabajo, más sinergias, más trabajo colaborativo, eh, supera barreras de regulación, empieza a mirar cómo puede haber algunas regulaciones un poco más equiparables entre los diferentes países, sino cada vez va a perder más fuerza. Estamos hablando de una cantidad de kilómetros cuadrados, de una población gigantesca, eh, de, de, de una cantidad de recursos minerales importantísimos para el desarrollo del mundo. Pero si no hace ningún esfuerzo para mirar cómo puede tener sinergias entre los diferentes países, creo que vamos a seguir siendo y lo único que hacíamos, hablando con Beneta hace un rato, Beneta me decía que lo único que hacemos es mirar a cómo funciona Europa.
y estamos viendo que Europa tiene otra cantidad de deficiencias, pero es que Europa, ¿cuántas lenguas tiene? En cambio, nosotros aquí tenemos portugués y español. Digamos, tenemos una cantidad de posibilidades que no hemos aprovechado y yo creo que es el momento de hacer unas tareas, entendiendo además que es una posibilidad de diversificar muy, muy rápido. Súper interesante este cierre y esas lecciones de oportunidades, sobre todo frente al panorama que se nos presentó. Y como decía Beneta, ponernos en situaciones muchas veces incómodas nos debería llevar a una reflexión profunda de y una alerta significativa en nuestra visión organizacional de si de verdad deberíamos tener tanta dependencia, deberíamos movernos, empezar a actuar diferente. Y como tú decías, Paca, de las lecciones, claramente las lecciones están en muchas esferas y está una como Latinoamérica, ¿cierto? Como países, como relaciones diplomáticas, como empresarios, y todos deberían empezar a hacer esta reflexión de esto que nos debería conllevar y cómo tomar acciones para que si llegase a pasar, no nos coja tan fuera de base, porque sin duda el impacto que fue el temor en su momento sería enorme, aunque se están viendo ya consecuencias, ¿cierto? Porque hubo decisiones que claramente afectaron y están afectando nuestra realidad. Creo que con esto podemos ir terminando este espacio, agradeciéndoles enormemente, Peneta y Paca, por estas reflexiones, por entregarnos tanto de ustedes en esta casi hora que compartimos. Y de verdad espero que las personas que se conectaron, las más de 130 personas que estuvieron presentes en este espacio, hayan podido llevarse reflexiones significativas tanto de la atención que vivimos en su momento, entender hacia dónde está caminando la visión y el propósito del presidente Trump y también la geopolítica, cómo tiene que ser un factor supremamente importante en la estrategia organizacional. Así que el llamado es ese, no perdamos de vista ese camino. Como los invitó Beneta, leamos medios de comunicación y vamos que no sean solo los locales o tradicionales que seguramente nos van a construir una visión objetiva, pero también tengamos en cuenta que el mundo se está moviendo, hay que entenderlo, hay que estar actualizado, hay que tratar de tener visiones diferentes para poder construir criterios y mejorar la toma de decisión organizacional. Así que esas son las reflexiones profundas que nos quedan. De nuevo, gracias Paca y Beneta por este espacio. Y bueno, a quienes nos acompañaron en esta sesión, esperamos tener nuevamente una conversación gerencial desde Executive Education de la Universidad de los Andes. Y bueno, de nuevo, gracias por estar acá. Feliz noche a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas, muchas gracias.